Buenos días, mi nombre es Laura Linares González y soy residente de cuarto año en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Os voy a presentar una sesión sobre los avances recientes en el tratamiento del melanoma desde el Hospital Universitario Puerta del Mar, donde he realizado una rotación externa este mes. Así que, bueno, un poco una sesión con sabor a despedida. Aunque a mí eso de a propósito de un caso me chirría un poco, esta sesión es a propósito de este artículo que el doctor Jiménez Gallo seleccionó. Y como sobre el papel igual nos cuesta un poco ver las cosas, nos vamos a imaginar que nos ha llegado una de nuestras maravillosas teleconsultas y que nos llega esta lesión pigmentada. Con el diagnóstico de sospecha de una lesión maligna, nos vamos a plantear un poco cuál es el mejor manejo en el caso de este paciente. Este es el índice que vamos a seguir durante la sesión. Y vamos a empezar hablando un poco de la importancia que tiene el melanoma para nosotros. Como ya sabéis, el melanoma es la causa más frecuente de mortalidad en el cáncer de piel y además una causa bastante frecuente de motivo de consulta, desgraciadamente. En los registros mundiales se puede observar cómo hay una incidencia creciente a lo largo de la mitad del siglo XX y paralelamente a ese incremento de incidencia se ha visto un incremento de la mortalidad hasta hace aproximadamente unos 15 años. Sin lugar a dudas, hay una fecha que supone un antes y un después en el manejo del melanoma y es el año 2004, en el que por primera vez se ponen en el punto de mira las terapias diana y la inmunoterapia como manejo del cáncer, del melanoma avanzado, y son las primeras en demostrar un aumento en la supervivencia de estos pacientes. Es importante entonces pensar que hasta hace prácticamente nada no teníamos ningún tratamiento con el que consiguiéramos aumentar los años de vida en este tipo de enfermedad. La estadificación, la última versión de la estadificación AJCC del año 2017, sigue basándose en los criterios del TNM, que son los criterios clásicos, pero sí que trae algunas novedades consigo. En primer lugar, el valor del índice mitótico, que se le daba importancia pronóstica en la anterior versión, desaparece y ahora el pronóstico se basa fundamentalmente en el espesor de Breslow y en la observación. Además, se incluye lo que es la información aportada por la biopsia selectiva de ganglio centinela, discriminando entre lo que es las metástasis ganglionares identificadas por esta técnica, que en la anterior versión se denominaban microscópicas, de lo que es la enfermedad clínica o diagnosticada a través de las pruebas de imagen, que en la anterior edición se denominaban como enfermedad macroscópica. Además, aparecen las nuevas categorías del N3A, B y C y se diferencia la categoría N1C para la presencia de metástasis en tránsito, satélites o microsatélites, aunque no haya afectación ganglionar, que en la anterior edición seguía estando dentro del apartado N2C. En cuanto a los biomarcadores moleculares, es verdad que a día de hoy el sistema de clasificación, como hemos visto, de estadificación no lo incluye. Pero cada vez sabemos más acerca de este tema. Además, sabemos que el melanoma es uno de los tumores sólidos con mayor carga mutacional y aunque la mayoría de las mutaciones suelen ser lo que se denomina mutaciones pasajeras o secundarias porque no están implicadas en la tumorogénesis, sí que hay ciertas mutaciones que se han denominado conductoras o principales, que son las que nos sirven para ser, entre comillas, atacadas por los fármacos y que son los que han supuesto una revolución en el tratamiento. Sin duda la más conocida y la más clásica es la mutación BRAF, que aparece hasta en más del 50% de los melanomas, pero también se han encontrado mutaciones en la vía RAS y también en NF1. Muy interesante es la mutación en la vía de KIT, que luego comentaremos un poquito, porque además se ha visto que precisamente los tumores que menos expresaban BRAF, como eran los tumores, los melanomas que afectaban a mucosa, los melanomas acrales y los melanomas relacionados con la exposición solar crónica y no intermitente, que son los que peor pronóstico tenían, expresan un porcentaje mayor de mutaciones en este gen. Si bien es cierto que a día de hoy, desgraciadamente, no está todavía, aparte del BRAF, que sí que lo usamos, lo tenemos como muy en la cabeza, no está estipulado en la práctica clínica diaria, es
son datos prometedores porque se espera que formen parte de lo que es los marcadores predictivos a la hora de llegar a un punto de individualización total en la selección de los tratamientos de manera racional en cada paciente. Si hay una cosa que ha estado siempre establecida y clara en el tratamiento del melanoma es que el tratamiento inicial siempre es quirúrgico. Además, afortunadamente para la mayoría de nuestros pacientes, este es el único tratamiento. Lo que no ha estado siempre tan claro es el abordaje en concreto. De hecho, históricamente los márgenes a la hora de realizar una extirpación de melanoma eran de 5 centímetros y la extirpación de los ganglios linfáticos regionales se realizaba prácticamente siempre de forma profiláctica. Afortunadamente, hoy en día somos mucho menos invasivos y más conservadores y hemos conseguido obtener la misma precisión o eficacia, o incluso superior, con un menor índice de morbilidad. Es muy interesante este ensayo clínico, así como novedad, actualmente se encuentra en fase 3, que busca determinar la diferencia en las tasas de supervivencia libre de enfermedad para pacientes con melanoma cutáneo primario con un grosor de Breslow de más de 2 milímetros o de 1 o 2 milímetros con factores de mal pronóstico como la ulceración, con la diferencia de los márgenes entre los 2 centímetros, que es lo que se viene haciendo habitualmente, versus 1 centímetro. O sea que cada vez estamos intentando eso, pues, ser más conservadores y disminuir la morbilidad del tratamiento quirúrgico. Un tema mucho más controvertido es el papel que ocupa la biopsia selectiva del ganglio centinela y la linfadenectomía en los pacientes sin afectación locorregional clínicamente detectable. En un principio, allá por 1890, se practicaba directamente la disección, como hemos hablado, de todos los ganglios linfáticos regionales. Y sabemos que esa técnica pues, lleva muchas complicaciones y bastante morbilidad. Actualmente se reconoce el papel diagnóstico de la técnica de la biopsia selectiva de ganglio centinela en aquellos pacientes con un riesgo razonable de metástasis, como son aquellos que tienen un Breslow mayor de 1 milímetro o mayor de 0,8 con factores de mal pronóstico como la ulceración o la invasión o más de 2 mitosis, pero no parece que la linfadenectomía, en comparación con la observación, consistente en exploración más pruebas de imagen, como es la ecografía, aporte beneficios pronósticos en mejoría y supervivencia. Sí que nos queda una pregunta por responder y es cómo seleccionar adecuadamente a los pacientes que requieran la biopsia selectiva del ganglio centinela. En un futuro se espera que los modelos predictivos se incorporen lo que hemos hablado de los biomarcadores moleculares y tengamos más información que complemente a los datos clínico-patológicos a los que nos basamos actualmente. Y bueno, ahora nos vamos a olvidar de comisiones de farmacia, nos vamos a olvidar un poco de los temas de financiación y nos vamos a plantear el tratamiento del melanoma en estadio avanzado, pero desde una perspectiva de un mundo totalmente ideal, ¿vale? En el transcurso del tiempo, las aprobaciones de la FDA para la terapia sistémica del melanoma, que incluye la quimioterapia y la citoquina, los puntos de control y también las terapias dianas o dirigidas, han avanzado muchísimo. Sin duda alguna, los primeros, o sea, los que fueron un antes y un después, fueron los bloqueos selectivos del PD-1 con ipilimumab primero y luego nivolumab y pembrolizumab. Desde que apareciera el ipilimumab hasta hoy ha habido un rápido avance. De hecho, en un lapso de 3 años, la terapia del melanoma ha pasado de una monoterapia con una dosis de respuesta, con una tasa de respuesta bastante bajita y un beneficio de supervivencia también bastante mejorable, a una terapia combinada, pero sí que es verdad, a costa de efectos tóxicos un poco mayores, a una tasa de respuesta bastante mejor. Según estos trabajos, en los que se fundamenta la conclusión final del artículo, la combinación de ipilimumab y nivolumab sería lo que es el estándar de tratamiento de la inmunoterapia en la mayoría de los pacientes con melanoma avanzado. Es interesante el último artículo porque es la primera vez que se habla de pembrolizumab y no solo de ipilimumab y nivolumab. Quedan aún todavía cuestiones por resolver en el campo de la inmunoterapia del melanoma y si bien es verdad que el bloqueo de los puntos de control ha mejorado la supervivencia en la mayoría de los pacientes, solo una minoría alcanza lo que es una remisión completa o lo que podríamos entender como una curación.
Se han sugerido varios mecanismos de resistencia tumoral, que es el principal problema de estas terapias. El tumor se hace resistente al ataque del sistema inmune y una, por ejemplo, es la vía de las JAK quinasas. También se ha visto una mutación en la expresión de la beta-2 microglobulina, que todo ello lo que hace es que disminuya el reconocimiento inmunológico de nuestro cuerpo por parte al tumor. También estaría como pendiente o como meta conseguir en un futuro encontrar una mejor secuencia en los pacientes que tienen el BRAF mutado en cuanto al orden del tratamiento, ya que en estos pacientes tenemos la posibilidad de la inmunoterapia y también de la terapia dirigida o diana. Y como hemos hablado, potenciar el valor predictivo de los diferentes biomarcadores. En cuanto a la terapia diana, el bemurafenib aparece en 2011 y se convierte en la primera terapia aprobada por la FDA para el tratamiento del melanoma. Y la consecuencia viene a raíz de este trabajo en el que se compara el bemurafenib con la quimioterapia convencional, en concreto con la dacarbacina. La respuesta inicial al bemurafenib fue muy rápida y clínicamente significativa, pero es verdad que muy pronto aparecieron resistencias. Por este motivo, el estándar de tratamiento actual es la inhibición combinada no solo de bloqueadores de BRAF, sino también de la vía MEK. Estos son algunos de los ensayos en los que está basada esta conclusión, donde prevalecen los criterios de respuesta de la terapia combinada versus la monoterapia. Y es verdad que ningún ensayo a día de hoy controlado y aleatorizado ha comparado los diferentes regímenes combinados de inhibición para determinar si entre ellos existiera alguna diferencia en la tasa de respuesta o en supervivencia. Muy interesante es el último artículo, que es un ensayo clínico en fase 3 en el que se estudia la combinación de atezolizumab, que es inmunoterapia anti-PDL1, con la terapia combinada diana doble. Recientemente se ha demostrado, no solo con este, sino con otros trabajos que ahora veremos, una mejora en la supervivencia libre de progresión en comparación con la terapia dirigida combinada únicamente. En la misma línea encontramos estos dos ensayos clínicos comentados en el último congreso americano, en los que de nuevo se compara la terapia diana combinada sola versus la combinada con inmunoterapia. Y parece que es una línea bastante prometedora. Eso sí, a costa de aumentar un poco lo que son los efectos tóxicos. Al igual que ocurría con la inmunoterapia, es verdad que es muy alentador y muy esperanzador lo que estamos consiguiendo, pero el control de la enfermedad, aunque mejore, existe una limitación en lo que es la adquisición de resistencia y de nuevo en ese objetivo ideal que es la curación del paciente. De hecho, este trabajo también fue comentado en la última reunión americana. La combinación del bemurafenib y cobimetinib se estima que la resistencia aparece muy pronto, en teoría en los 18 primeros meses, y la hipótesis que se lanzó fue que quizá en vez de realizar un tratamiento continuo, se podría realizar un tratamiento intermitente, de manera que de esta forma, entre comillas, engañáramos un poco al sistema inmune y disminuyeran el índice de incidencia, de resistencia. Sin embargo, se ha visto que no ha habido ninguna mejoría. En cuanto al tratamiento de la diana en el GenKit, como hemos dicho, se encontraba en ese tipo de melanoma de forma más frecuente y es lógico pensar que inhibidores de la tirosinquinasa como el imatinib, que se usa en otro tipo de neoplasias, pues igual pudiera tener una actividad en melanoma. Se está investigando, aunque en este artículo, por ejemplo, sí que dicen que tiene beneficios, mientras que sea mutación KIT y no solo KIT amplificado, pero es verdad que a día de hoy no está todavía establecido el papel que ocupa este tipo de tratamiento en nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento adyuvante, durante mucho tiempo la terapia adyuvante se limitó al interferón alfa, que como sabéis sí que quizás mejoraba un poco lo que es el tiempo libre de recaída, pero tenía un perfil de efectos adversos a nivel sistémico bastante favorable y además el beneficio en la supervivencia era bastante dudoso.
Luego llegó el ipilimumab, que sí que demostró una mejoría en la supervivencia, y luego ya vinieron las terapias combinadas de nivo y pembro. En el caso del BRAF mutado, como ya hemos visto, no solo tenemos la inmunoterapia, sino que también la inhibición combinada de BRAF y MEK. Las dudas que ahora mismo nos ocupan es el tema de la adyuvancia, que porque sí que está bien establecido que hay un beneficio en estadios avanzados como son el 3B, el 3C y el 4, es el beneficio existente en estadios quizás un poco más precoces, como son el 3A, el 2B y 2C. Ahora mismo es un tema que se está investigando mucho y hay muchos ensayos clínicos en curso intentando ver si existe un beneficio en este tipo de pacientes. Otra cosa que también sería muy interesante es, como hemos visto, ver un poco las comparaciones directas entre los tratamientos de inmunoterapia versus los tratamientos Diana. Parece ser que las reducciones en el riesgo relativo son similares y bastante duraderas en los dos casos. Y sí que es verdad que habría que individualizar siempre los pacientes porque el perfil de efectos adversos, como vosotros bien sabéis, son un poco diferentes. En cuanto al tratamiento neoadyuvante, es verdad que es una cosa que actualmente no se encuentra como establecido como estándar, como en el caso de la adyuvancia, pero sí que se encuentra entre las áreas de investigación más prometedoras. Estos son algunos de los ensayos en los que se basa el trabajo y se han visto bastantes porcentajes de mejora en los pacientes con alta carga de enfermedad si realizamos antes un tratamiento neoadyuvante, sobre todo en los casos de la terapia diana, antes de la cirugía. También se han obtenido respuestas bastante rápidas con la inmunoterapia, sobre todo con la terapia combinada, pero no existen comparaciones de terapia dirigida versus inmunoterapia. Lo que sí que parece, independientemente de la elección de una u otra, es el valor que tiene la terapia neoadyuvante, sobre todo en esos pacientes con una alta carga tumoral y que en principio antes de la cirugía o sea poco factible o tenga un mal pronóstico. Así como de forma anecdótica voy a comentar un poco el T-VEC. Siempre la idea de que existiera una vacuna, entre comillas, contra el cáncer, pues apareció como tener mucho tirón y a la prensa le gusta mucho dar ese titular, porque la verdad es que la idea no es mala. Si a fin de cuentas lo que queremos es que nuestro sistema inmune luche contra el tumor, las vacunas lo que hacen es inducir una respuesta inmune. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, y a día de hoy no se ha alcanzado una correspondencia real entre lo que es la respuesta inmune que nosotros esperaríamos encontrar y el beneficio clínico. Actualmente sí que esta se encuentra aprobada, esta vacuna es de un virus oncolítico, que es un virus del herpes simple tipo 1 modificado para obtener una disminución de su virulencia y, por otro lado, conseguir que se replique de forma viral selectiva e intratumoral. Hoy en día el papel que ocupa es pues, una opción en aquellos pacientes sobre todo que tienen comorbilidades médicas coexistentes y no son candidatos a tratamiento sistémico. En cuanto a las perspectivas futuras, qué es lo que nos espera o qué es lo que se está investigando más, las vías de investigación, como hemos dicho, en los pacientes BRAF mutados, lo ideal es encontrar una secuencia efectiva de tratamientos. Estos son 3 ensayos clínicos, que son un ejemplo de los varios que hay actualmente, en los que se compara secuencialmente la inhibición combinada de la terapia diana versus la inmunoterapia, primero una y luego otra. Ya ves que el resultado ofrecen mejores garantías para el paciente. Otra de las asignaturas que nos quedan pendientes en los pacientes con melanoma avanzado es un poco qué hacer en los casos de progresión. En los casos en que, a pesar de recibir lo que es un tratamiento correcto sistémico, la enfermedad nos sigue ganando. Una terapia bastante curiosa es la terapia celular adoptiva mediante el uso de transferencias de linfocitos autólogos, que son infiltrantes de tumores. Se usan o solo o combinado con interleuquina 2. Sin embargo, la FDA todavía no lo ha aprobado y es verdad que está muy limitado no solo por los requerimientos técnicos, sino por la infraestructura que conlleva.
Finalmente, para concluir, podríamos decir que tenemos una noticia buena y una mala, o más que mala, pendiente. La buena es que hemos conseguido mucho el tratamiento y la supervivencia para pacientes, no solo con enfermedad metastásica, sino con enfermedad localizada, ha mejorado drásticamente en un periodo muy corto, en los últimos 10 años, y esto es muy prometedor. La cirugía es cada vez más precisa y menos invasiva, y el avance en la terapia sistémica ha sido espectacular. Sin embargo, nos quedan todavía muchas asignaturas pendientes, como son precisar la selección y la secuencia de tratamientos específicos y a poder ser individualizados para cada paciente, y también conseguir esa curación, esa remisión completa y duradera. Esto es todo, muchísimas gracias.